La región de la cual nosotras vamos a hablar es el litoral. Se denomina litoral porque es una región que se encuentra rodeada de agua y está compuesta por 6 provincias: Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Continuaremos con un pequeño video. Cuando hablamos del relieve de esta región, tenemos que saber que la comprenden 2 subregiones. Por un lado, la chaqueña, que es una llanura boscosa, plana y uniforme, siendo el clima subtropical con estación seco, y por otro lado, mesopotámica, compuesta por la meseta misionera, esteros y lagunas correntinas, lomadas entrerrianas y delta del Paraná, y con un clima tipo tropical sin estación seco. Con respecto a las comidas típicas del litoral, podemos encontrarnos con una clara influencia de la cultura guaraní en la gastronomía de la zona. Por lo general, los platos típicos son basados en la mandioca, hervida, frita y asada. En la harina de ella, membeyú, caburé y reviró son algunas de las comidas. Y en el maíz, pororo, yopará y chipaguazú son otras. También debido a la influencia de los ríos en la gastronomía del litoral, se encuentra muy presente tanto el surubí como el bagre. Estos son un clásico del litoral y existen muchas formas de preparación y acompañamientos. Es común que se presenten empanados o a la parrilla. El gusto del pescado del litoral es intenso, por lo que se acompañan con aderezos y condimentos para suavizar sus sabores. Además, no nos podemos olvidar de la sopa de paraguaya y los chipá para acompañar el tereré. Las cataratas del Iguazú, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia, ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, declaradas una de las 7 maravillas del mundo. Se encuentran justo en la frontera entre Paraná, Brasil y la provincia de Misiones. En total tienen 275 saltos de hasta 70 metros de altura, a las cuales se puede acceder a través de senderos, caminando o en un pintoresco trencito a combustión de gas. La fauna que existe en las cataratas del Iguazú está compuesta por 450 especies de aves, 80 especies de mamíferos, gran variedad de insectos y dentro de la fauna fluvial podemos encontrar yacarés, tortugas, garzas y peces. Las cascadas representan un refugio para algunos animales que se encuentran en peligro de extinción, como el jaguar, tapir, ocelote, liricás, oso hormiguero, la yacutinga, águilas selváticas y el yacaré overo. Los saltos del Moconá son unas cataratas que oscilan entre 5 y 10 metros de altura, que interrumpen durante unos 3 kilómetros el curso del río Uruguay, en la frontera entre Brasil y Argentina, al sudeste del departamento de San Pedro. La particularidad de estas cataratas o saltos es que no son transversales al curso de las aguas como la mayoría de las cataratas, sino que son longitudinales. El canal en donde caen los saltos es una gran falla geológica que realizó un corte longitudinal sobre el río Uruguay. El área se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Yabotí. En idioma guaraní, Moconá significa que todo lo traga. La reserva Moconá fue creada en 1967 luego de que Juan Albert Harrit, propietario del terreno, donara las 999 hectáreas donde se encuentran los saltos.
Salto Encantado es uno de los saltos más impactantes de la provincia de Misiones, ya que el agua cae desde 64 metros de altura. Es el mayor atractivo del parque provincial que lleva su nombre y protege 13.227 hectáreas de selva. Queda a 140 kilómetros de Posadas y a 6 kilómetros de la localidad de Aristóbulo del Valle. El agua baja desde el curso superior del arroyo Cuñapirú, que atraviesa el área natural protegida. El Parque Salto Encantado es considerado un AICA, áreas importantes para la conservación de las aves. Conforma uno de los 25 AICAs de la provincia de Misiones. Gracias a su abundante vegetación es el refugio de muchas especies de aves, donde los aficionados eligen año tras año desarrollar su actividad. Dentro del parque, aparte de ver el Salto Encantado, se puede realizar senderismos que llevan a una cascada que se llama Salto de la Olla, al cual se llega caminando, haciendo 1.700 metros selva adentro. A solo 40 kilómetros de Puerto Iguazú se encuentran las minas de Wanda. Se trata de un yacimiento de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, ágatas, amatistas y topacio. Tienen una antigüedad de 50 millones de años. El nombre de las minas de Wanda fue en homenaje a una princesa rusa a la que le gustaban las gemas. Se encuentra en la localidad de Wanda, sobre la ruta nacional costera número 12. Esta explotación de piedras subterráneas y a cielo abierto se ha convertido en uno de los atractivos más importantes de la provincia, al encontrarse tan cerca de las cataratas del Iguazú. Los que visiten el lugar se pueden hacer una escapada y visitarlas. Ruinas de San Ignacio. Se encuentra en la localidad de San Ignacio, que se encuentra sobre la Ruta Nacional 12, Patrimonio de la Humanidad y sitio arqueológico por excelencia. Los restos de la que fuera una de las ciudades de los jesuitas en Sudamérica son un gran atractivo para el turismo histórico, arqueológico y religioso. Su ubicación cerca de las cataratas del Iguazú las convierten en un gran polo turístico. Por eso, la visita a las ruinas jesuíticas de San Ignacio son un lugar ideal para aquellos que buscan un poco de historia y turismo arqueológico entre tanta naturaleza. Allí convivían los jesuitas con los nativos de la cultura guaraní. Los indígenas fueron desplazados de sus tierras por los españoles, por los que encontraban en las reducciones el único lugar posible para habitar. Para poder habitar en las misiones, los guaraníes tenían que recibir educación religiosa y asistir a misa. A cambio, los jesuitas le permitían continuar con su cultura, su forma de vida social y autogobernarse. Es así como se llegó a una unión cultural entre europeos y nativos. En Corrientes nos encontramos con los esteros de Libera, que es un extenso humedal que abarca unos 12.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Corrientes. Forman el segundo humedal más grande del mundo, parte de un sistema hidrográfico mucho más extenso, el macrosistema de Libera, de cerca de 45.000 kilómetros cuadrados, en el que se desarrolla un ecosistema subtropical y tropical de enorme diversidad. La vegetación acuática es frondosa y cubre áreas extensas. El camalote es el género más extendido y conforma generalmente la base de los embalsados, junto con la amapola de agua, la ortiga acuática, el junco y las achiras o peguajos. También se pueden observar sobre la superficie de las aguas irupés o nenúfares, lentejas, repollitos, lirios y jacintos de agua y helechos pequeños. Corrientes también es muy visitado por sus circuitos de balnearios. Brilla en sol, arena y aguas claras. El clima subtropical es ideal para vivir el verano a pleno, disfrutar de ríos y lagunas en un ambiente de goce natural. Este circuito acompaña el Paraná a través de las rutas 127 y 12. Allí encontraremos tropicales balnearios, ribereños y barrancas de areniscas rojas. Es además el domicilio fijo del dorado. Entre el turismo también se encuentra la pesca deportiva. En Entre Ríos nos encontramos con el Parque Nacional El Palmar, legalmente Parque y Reserva Nacional El Palmar. Está localizado en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, sobre la orilla derecha del río Uruguay. Tiene una extensión total de 8.203 hectáreas y se halla en el departamento de Colón, por lo que es conocido también como Palmar Grande de Colón o Palmar de Colón. Se trata de uno de los palmares naturales más australes del planeta. Dentro del parque se hallan las ruinas de la Calera de Barquín,
El área protegida fue creada con el objeto de preservar un sector representativo de palmares de la variedad Yataí, una especie autóctona que llega a vivir entre 200 y 400 años. También encontramos la Calera de Barquín, que es un sitio de los establecimientos coloniales más antiguos de la provincia. Su función fue la de explorar yacimientos de calizas organógenas. Entre Ríos también es muy conocido por tener uno de los circuitos de termas, oficialmente conocido como Comunidades Termales de la Provincia de Entre Ríos. Es una asociación compuesta por 13 ciudades de la provincia de Entre Ríos, entre ellos Federación, Colón, Villa Elisa, San José, Concepción del Uruguay y Concordia Chajarí, María Grande, La Paz, Victoria, Baso, Villaguay. Todas estas termas son visitadas, muchos con fines terapéuticos de sus aguas, que tienen una alta temperatura natural y algunas con elevada salinidad. En la ciudad de Santa Fe también nos encontramos con el casco histórico. La zona más antigua de la ciudad se encuentra en un radio de 5 manzanas en torno a la Plaza 25 de Mayo. Allí podemos encontrarnos museos, diferenciados entre sí por su contenido e importancia histórica. Los museos de Santa Fe se distribuyen en el centro de la ciudad, invitando a conocer este destino desde su propio pasado y a través de su evolución. En Formosa nos encontramos con el Parque Nacional Río Pilcomayo. El área protege una zona representativa de los ambientes del Chaco oriental o húmedo. Debido a los variados tipos de climas y suelos, existen distintas comunidades vegetales, como la selva de ribera, isletas de monte, las sabanas con palmar. Alberga especies de gran porte, como el quebracho blanco y colorado y vistosos lapachos. En los estratos más bajos crecen árboles de menor tamaño, como los algarrobos, guayubíes y palos borrachos. Este parque ha sido incluido en la lista de los humedales de importancia internacional. Es una zona de escasa pendiente con muchos pastizales, esteros y lagunas. El área está sometida a inundaciones periódicas que alternan con épocas de sequía, creando las crecientes vastas zonas anegadas en poco estival. Sutiles desniveles del terreno permiten diferenciar sectores con diferentes probabilidades de inundación, uno de los factores determinantes de la diversidad ambiental de la zona. La mayor parte de la superficie del parque está ocupada por pastizales y palmares de Caranday, con esteros en los bajos e isletas de monte con puntos más altos. Isla del Cerrito. La isla del Cerrito es una isla fluvial situada en la confluencia del río Paraguay con el río Paraná. Forma parte del departamento de Bermejo, en el extremo oeste de la provincia del Chaco. El nombre lo recibe por un pequeño cerro que se alza entre 15 y 20 metros sobre el nivel del río. Las principales actividades son la pesca y el turismo, constituyéndose como el principal centro turístico de la provincia. Su estratégica ubicación hizo formar parte de numerosos hechos históricos, entre los que se destaca su participación en la Guerra de la Triple Alianza y el haber sido cabecera de las autoridades del territorio nacional del Gran Chaco. Durante buena parte del siglo XX se instaló un leprosario que al ser levantado permitió el fomento de la isla como atracción turística. Visitar la capilla ubicada sobre la barranca, un museo donde se pueden ver los objetos pertenecientes a la guerra que se encontraron en la orilla del río cuando hubo bajante del agua, y conocer la exuberante flora y fauna local en los innumerables esteros que contiene. Campo del Cielo es la denominación de una extensa región del norte de Argentina, ubicada entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero, en la que impactó una lluvia de meteoritos hace alrededor de 4 millones de años. Producto de esta lluvia ya fueron hallados dos de los meteoritos más grandes del mundo, llamados El Chaco y Gancedo. A quienes le atraigan los fenómenos espaciales les encantará visitar el Parque Científico y Educativo Campo del Cielo, donde se alberga la mayor cantidad de piezas desenterradas. Ubicada a unos 12 kilómetros de la localidad de Gancedo, este parque temático y museo a cielo abierto dispone también de un centro de reinterpretación donde se exhiben 300 meteoritos, además de esquemas y dispositivos interactivos que permiten a los visitantes revivir el cataclismo cósmico. En Argentina se llama impenetrable o el impenetrable a una región de bosque nativo de más de 40.000 kilómetros cuadrados en la llanura chaqueña occidental, al noroeste de la provincia del Chaco,
Comprende también una porción de la provincia de Formosa, Salta y Santiago del Estero. Es bordeado por los ríos Teucó, el Bermejo y atravesado por el Bermejito. El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña, semiárida, ubicadas principalmente al noroeste de la provincia del Chaco. Comprende también una porción de este de Salta, al oeste de Formosa y al noroeste de Santiago del Estero. Su nombre se debe a la dificultad de atravesarlo por lo agreste y tupida de su vegetación, representada por árboles como quebracho colorado y blanco, algarrobo, palo borracho, guayacán, mistol, palo santo, urunday, itín y abundancia de cactus, arbustos, fachinales, enredaderas, claveles de aire y varias orquídeas. La región alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero. También se encuentra el puma, el corzuela o guasangucho, el pecarí, el tapiro anta, el loro hablador, el carpintero negro, la charata, el águila colorada, el halcón blanco, el carancho, el yacaré negro, la tortuga de tierra y el caimán overo. El Parque Natural Provincial Loro Hablador es un área protegida de la provincia del Chaco, con una superficie protegida de 17.000 km, conforma una de las unidades de conservación más relevantes de la provincia. Es un punto importante de estrategia regional de la conservación del bosque impenetrable. Fue creada con el objeto de asegurar la preservación de una porción del ecosistema denominado Chaco Seco, hábitat del loro hablador chaqueño y ambiente más importante desde el punto de vista de la oferta de sitios para su nidificación. Folclore del litoral argentino. La zona del litoral de nuestro país tiene la particularidad de lindar con distintos países, de allí que su cultura se vea mezclada con la de estos y por supuesto su música también. La música folclórica del litoral está impregnada con corrientes que vienen de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Misiones limita con dos países, Brasil y Paraguay. Es así como allí se funde lo guaraní con algunos rasgos de la cultura del sur de Brasil. La historia también dejó su marca por esta zona. La inmigración europea trajo el eschotis, el cual con los aportes locales se convirtió en el ritmo más popular. Del Paraguay llegó también la galopa, el baile que ocupa el segundo lugar en las preferencias populares. En Formosa, Chaco y sobre todo en Corrientes hay una importante influencia guaraní. Allí reina el chamamé, como así también el rasguido doble y el balseado. En Entre Ríos es común la chamarrita, una réplica del sobrepaso uruguayo. Todos estos ritmos llegan hasta Santa Fe, especialmente el chamamé. La música folclórica del litoral es melodiosa. Las letras tienen un tono amoroso y a veces de carácter testimonial. El acordeón, el bandoneón, la guitarra y en algunos casos el arpa india son los instrumentos musicales de preferencia. Para bailar, todos estos ritmos se bailan en pareja enlazada y la coreografía es de estilo libre. La música del folclore litoraleño se canta en español y también en guaraní. Tienen un estilo bilingüe en gran parte de su cultura. Danzas. El chamamé es un género musical típico de las regiones pobladas por la cultura guaraní. Si bien tiene raigambre en el noroeste argentino, en especial en la provincia de Corrientes, es en todo el litoral argentino y parte del Paraguay donde se lo escucha y tiene la honda significancia muchas veces desconocida por los meros oyentes. Se caracteriza por una disposición musical polirrítmica en la que podemos diferenciar una estructura de apoyo, bajo, base, netamente en el pie binario, mientras que en la melodía, es decir, el canto como los instrumentos de rasguido, se sobreponen melódicos y totalmente con una indiscutible estructura ternaria. Originalmente el chamamé poseía una naturaleza mucho más ritualista, la que se fue perdiendo en el pasar de los años, convirtiéndose en música y danza que esbozan un sentir y un añorar típico del paisano correntino. La palabra chamamé proviene del guaraní, cha-mai-me, que significa yo estoy bajo la lluvia o bajo sombra estoy. Danza, poesía, música y tradición son las palabras que suenan
tácitas en el corazón de los nativos de estas tierras del noroeste argentino y sur paraguayo, al momento que se desgarra un acordeón y suena un zapucay, mientras se efeboriza la sangre de los que tienen el corazón chamamecero. La chamarrita. Pareciera ser que su ingreso a la Mesopotamia argentina se produjo recién durante la Guerra de la Triple Alianza. Hay evidencias de que se bailó esporádicamente en salones entrerrianos y santafesinos desde 1855, aunque su popularización se habría producido 10 años después, durante la guerra, por el paso de los soldados brasileños, que dejó al menos las coplas y tal vez las melodías en las campañas entrerrianas y correntinas, donde también se lo llamó polca canaria. Es una danza de parejas sueltas en conjunto y de movimiento vivo. Se utiliza el paso del chamamé y zapateo por parte de los varones. Los bailarines describen vueltas en las mismas formas y sentido que la del gato. Consta de una sola parte. No han sido encontradas formas coreográficas concretadas y medidas en compases. Los antecedentes mencionan vagamente zapateo, molinete, valseado, rueda, etc. La galopa. Galopa que se toca en una ocasión de una feliz noticia o por expansión de un júbilo popular. En el aspecto musical es una danza rápida en 6 octavos sin final. La conclusión de la obra depende del director y puede ocurrir en cualquier parte. Por la confusión que acarrea su nombre con la originaria galop, se intentó cambiar por otros de origen guaranístico sin éxito. Las primeras menciones en galopas bailadas datan desde 1981. La galopera es la bailarina solista de la galopa y se la identifica por llevar sobre la cabeza un cántaro o varias botellas. Su forma musical y coreográfica deriva de la polca, de carácter alegre y movido. No se diferencia de la polca, es divertida, estimulante y polirrítmica, con variaciones de acentuaciones por lo general en la segunda parte. Es repertorio habitual de las bandas, logrando su espíritu jocoso mediante las intervenciones de los instrumentos de percusión, como el plato, bombo y caja, constituyéndose en número central de las fiestas populares. El chotis misionero. El chotis misionero que presentamos es una danza tradicional de parejas tomadas que bailan en conjunto, es decir, coordinando sus evoluciones. Su movimiento es vivo y su música está compuesta en compás de 2/4. En ocasiones los compañeros se sueltan y en una figura cada danzante baila sucesivamente con los demás integrantes del sexo opuesto en forma de trueque. Esta figura de trueque determina que la danza se designe chotis cambiado o trocado. Es una danza alemana de salón que, difundida por los centros del país, nos llegó a mediados del siglo XIX, donde nuestros paisanos la bailaron con gran placer. En nuestro país se conocieron 2 formas principales de esta danza, el chotis común o simple y el chotis inglés, ambos de coreografías que coinciden con los rasgos esenciales. Las 2 formas se bailaron en la provincia de Misiones, pero especialmente en el centro y en el este. El chotis ha perdurado y se baila hoy en los ambientes populares. Ello posiblemente se deba en alguna medida en la práctica de la danza en la colonia alemana, que son numerosas en las provincias y en la zona vecina de Brasil. Las formas más comunes de bailar el chotis o chotis, como se lo llama en Misiones, es de 4 parejas conexas en conjunto y de parejas independientes. La ranchera. La ranchera es un estilo musical folclórico argentino surgido en la década de 1900. Se desprende de los ritmos del gato cuyano y el balaseado criollo. Las influencias musicales que trajo la gran camada inmigratoria de italianos en aquellos primeros años del siglo XX dejaron su marca en la ranchera, utilizándose el acordeón de 8 bajos como acompañamiento de la guitarra criolla. La ranchera forma parte de la música tradicional de las provincias del Cuyo y del litoral argentino. Los primeros grandes exponentes de la música del tango fueron antes de estos grandes intérpretes de la ranchera, como Agustín Magaldi y el mismísimo Carlos Gardel, entre otros. El nombre deriva de rancho,
vivienda humilde de la campaña argentina, donde se bailaba la mamusca europea adaptada a la idiosincrasia local. Los instrumentos que encontramos en el litoral son el arpa criolla, también se la conoce con el nombre de arpa india. Es de forma triangular y tiene 4 partes bien diferenciadas: la caja sonora, la cabeza o consola con clavijero, la columna y el encordado. En remotas civilizaciones se utilizaban caparazones de tortuga y cuerdas vegetales que fueron sufriendo mutaciones, la aparición de un mástil y mayor cantidad de cuerdas, con el empleo de troncos ahuecados y odres de piel. En su construcción se empleó madera, bronce, oro, metal, marfil, entre otros. El cedro es la madera que habitualmente se usa para la caja sonora. Las cuerdas han sufrido modificaciones. Fueron de nylon, de tripa y de acero. Para la cabeza de la consola debe emplearse madera extremadamente resistente debido a la variación climática y la previsión del encordado. La guitarra, si bien sus orígenes no son certeros, ha difundido extraordinariamente en el país y en otros países de América desde la llegada de los españoles. Ha sido la compañera inseparable del gaucho y del payador. El gaucho halló un solo instrumento musical capaz de traducir los sentimientos de su alma. La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada compuesto de una caja de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero, generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa y 6 cuerdas. Sobre el diapasón van incrustadas los trastes que permiten las diferentes notas y su nombre específico es guitarra clásica o guitarra española. El acordeón. El acordeón es un instrumento musical de origen polaco, conformado por un fuelle, un diapasón y 2 cajas armónicas de madera. Es un instrumento aerófono de teclado que emite sonido gracias a la vibración de unas lengüetas que contiene en su interior. En América logró fusionarse a la música folclórica de distintos países, al arribar al continente con las distintas corrientes inmigratorias. Fue así como el acordeón se hizo parte del folclore de muchos países. El litoral argentino es el escenario del culto del acordeón en la música folclórica, utilizándose para el chamamé, la chamarrita y otras canciones litoraleñas. Se le puede clasificar como un instrumento folclórico por la transculturación. Su origen no se encuentra en el folclore, sino en Europa, como producto de la sociedad contemporánea. Aerófono muy usado en el extremo sur del país, especialmente en la zona de influencia chilena, una de las más ricas del folclore musical. También su vigencia llega hasta la zona central, pero en forma poco frecuente. Existen 2 tipos de acordeones, el acordeón piano y el de botones. El primero consta de un pequeño teclado que generalmente llega a las 2,5 octavas con tonos y semitonos para la mano derecha y botones de bajos para la mano izquierda. El acordeón de botones es mucho más popular en la zona sur, pese a que sus posibilidades son más limitadas. Los ejecutantes destacan las perfectas armonizaciones que con él logran. Tiene solamente tonos mayores y diferencian sus notas según se comprima o traccione. En su mano izquierda lleva 8 bajos para el acompañamiento. Ambos instrumentos son indispensables en las orquestas de música chilena y gozan de gran popularidad. Nazaré es un disco de madera achatado usado también en Chaco y Formosa. Su sonoridad es aguda y penetrante, y al igual que el sereré, se lo usa para las señales durante la cacería. Sereré se construye con una madera de 13 centímetros de largo, 3 de ancho y 1,5 de alto. Posiblemente lo utilizan los aborígenes del Chaco y Formosa como instrumento para dar señales durante las cacerías. Produce solamente 2 sonidos. Nata giasole. Los wichis, mal llamados matacos, el arco musical y el birimbao son los 2 instrumentos que mejor los identifican. El arco musical, que recibe varios nombres por parte de los aborígenes, es un cordófono simple, heterocorde, con resonador de boca y cuerda frotada. El sonido del nata giasole es muy suave.
Nowicki. Según la clasificación de Kurt Sanch, el Nowicki es un cordófeno compuesto de un tipo laúd, de mango, de pico y con cuerpo de lata. Los toas llaman Nowicki tanto a la música instrumental como a este violín monoacorde que tanto los identifica. La única cuerda que posee no se tañe, sino que se frota con un archeto de cuerda de caballo, que es tratada con saliva y resina. Mimbijeta. Es una flauta de pan que ejecutan solamente las muchachas mincha, de la región de Misiones y de países limítrofes. Las mismas muchachas saben construirlas rápidamente con tacuapí, una caña de pequeño diámetro lisa por dentro y fuera. Uno de los extremos tapados por el nudo de la caña. Esta caña también la usaban para hacer la bombilla de mate. Los 7 tubos de mimbilleta están sueltos y facilita el soplo, así los ejecutantes se reparten los tubos para tocar música y no usan necesariamente los 7 mimbú que conforman el instrumento completo. Sonajero de uña. Como la maraca, el sonajero de uña es usado por los aborígenes del Chaco y de Formosa. Se construye con cáscaras, uñas de animales u otros objetos, unidos en formas de tiras, racimos o hilera, las que al sacudir el instrumento producen un sonido. Seco del totumo, especie de calabaza, al que se le introducen semillas secas que son las que vibran al sacudirse contra las paredes de la calabaza. Lo utilizan los aborígenes del Chaco y Formosa y en algunas tribus araucanas del Chile. La armónica es un instrumento de viento del grupo de instrumentos de viento madera y del subgrupo de instrumentos de lengüetas libres. Se toca soplando o aspirando el aire sobre uno de los agujeros individuales o sobre múltiples agujeros de una vez. La armónica diatónica se usa en el blues, en el jazz, en la música folclórica, en la música clásica, en la country, rock and roll y pop. El violín, de etimología del italiano violino, diminutivo de viola o viela, es un instrumento de cuerda frotada que tiene 4 cuerdas. Es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásico, que incluye la viola, el violonchelo y el contrabajo, los cuales, salvo el contrabajo, son derivados todos de las violas medievales, en especial de la fídula,